Buenas noches, mi nombre es Miriam Jacqueline Ramírez Solís y el día de hoy voy a estar platicando un poco acerca de la evaluación en México. Para ello, voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar algunos aspectos relacionados a la evaluación. Primeramente, vamos a observar la evaluación desde el enfoque educativo, recordando que la evaluación es una fase de control donde no solo se revisa lo realizado, sino las causas y razones para determinados resultados. La evaluación se puede aplicar en distintos ámbitos y de distintas maneras, pero para efectos del doctorado en educación, nosotros vamos a estar trabajando la evaluación en el ámbito educativo. Vamos a observar entonces a esta evaluación educativa como un instrumento que nos permite sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación. Más que un elemento punitivo, vamos a observar que la evaluación es una estrategia que nos permite enriquecer nuestro quehacer educativo. Asimismo, observamos algunas funciones. Vamos a ver primeramente la de diagnóstico, en donde se busca una orientación o una guía, ¿sí? Este tipo de evaluación nosotros como docentes también podemos observarla muy comúnmente al inicio de los ciclos escolares. Después tenemos la función instructiva, relacionada a la puesta en práctica del currículo, es decir, al diseño instruccional que se está siguiendo. Después tenemos su función educativa, es decir, cómo se percibe el trabajo que nosotros hacemos como docentes por otros mismos que son iguales a nosotros. Finalmente, otra de sus funciones es el ser autoformadora, es decir, se orienta el quehacer de la evaluación crítica y la mejora para el desempeño de los docentes. En cuanto a las normas que se pueden observar respecto a la evaluación, estas normas que tenemos por aquí en pantalla están basadas en el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation y la Evaluation Research Society. Entonces, uno de los primeros aspectos o normas que se deben de considerar es que la evaluación debe de ser útil, es decir, debe de facilitar la información, no solo la positiva, sino también la negativa, nos debe de dar un panorama amplio. Después, debe de ser factible, es decir, los procedimientos evaluativos deben de poderse llevar a cabo sin mucho problema. Debe de ser ética, es decir, los compromisos deben de ser explícitos y deben de proteger los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados, es decir, debe de seguir estos principios éticos, debe de ser objetiva, finalmente debe de ser exacta. Es decir, nos debe de describir el objeto y el contexto, estar libre de influencias y proporcionar conclusiones. Entonces, si observamos bien estas normas para la evaluación, creo que lo más significativo, lo más representativo que podemos observar es que la evaluación debe de ser clara, debe de ser precisa y debe de ser objetiva principalmente. Bien, dentro de las generaciones de la evaluación vamos a encontrar principalmente cuatro. En la primera generación, que es del año 2000 antes de Cristo, vamos a observar que se enfoca más en la medición mediante test o pruebas, que es como vamos a observar esta generación como una generación que es un poco más punitiva, que observa la evaluación simplemente para medir algo, ¿sí? Pero no genera nada, simplemente mide que se logró. En la segunda generación la vamos a observar más entre los años 30 a los años 50 aproximadamente, y aquí vamos a evaluar el logro de los objetivos y la medición de los resultados. Es decir, aquí además de tener como una idea o un panorama de lo que se logró, también vamos a considerar cuáles son los objetivos que se propusieron. Después, en la tercera generación, que es aproximadamente en los años 60, se le denomina de juicio. ¿Por qué? Porque se busca enriquecer los juicios, así como la evaluación y el control. Finalmente tenemos la cuarta generación, que es la denominada constructivista, y esta tiene que ver con estas últimas décadas. Aquí vamos a observar ya aspectos como la autoevaluación, la metaevaluación como orientadora y formadora, es decir,
ya va la evaluación en un aspecto más holístico, más completo, en donde no solamente se ven los objetivos, se ven los resultados, sino que también se busca la autoevaluación, se busca ir también mucho más allá de la evaluación. Así que podemos concluir hasta cierto punto que la evaluación es lenta y debe de ser un proceso de análisis y reflexión constante, ¿sí? Esto va a permitir lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se evalúan y mejorarlas. Es decir, el proceso de análisis, de evaluación, no es un proceso rápido y un proceso que se pueda sobrellevar de manera súper sencilla, sino que requiere un trabajo. Como lo dice su nombre, es un proceso. Es decir, vamos por partes, pero si este proceso se lleva de manera correcta, puede generar un cambio no solamente en las situaciones, también en las personas que están siendo evaluadas e incluso puede ayudarlas, en el caso de los docentes, a mejorar su práctica. Vamos a observar distintos modelos de evaluación. Primero tenemos por aquí la pseudoevaluación, en donde obtenemos conclusiones mediante la evaluación. ¿Sí? Nos enfocamos más que nada a obtener conclusiones. Después tenemos la cuasievaluación, donde buscamos responder cuestiones de interés en lugar de determinar algo. ¿Sí? No se busca, se busca primordialmente simplemente obtener algunas respuestas. Después tenemos la evaluación verdadera, donde se busca enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objeto. Sí, aquí ya vamos más enfocados como al objeto, al juicio del objeto. Finalmente tenemos el método holístico. Este es un proceso de valoración del estado total del objeto de estudio, es decir, vamos a considerarlo todo. Bien, a manera general podemos resumir que la evaluación es un proceso y que podemos considerar distintos aspectos a la hora de evaluar. Creo que el aspecto más importante de la evaluación como profesores es el poder ir más allá, el hacer una evaluación constante de nuestro quehacer docente y observar qué cosas nos sirven y qué cosas no nos sirven. Por ejemplo, a partir de mi experiencia personal me di cuenta en este semestre, yo soy maestra de idiomas y me doy cuenta que tengo aproximadamente 4 años impartiendo primer semestre y que a raíz de la pandemia elaboré materiales digitales que me han servido de apoyo a través de estos años. Evaluando mi labor educativa este fin de semana, me doy cuenta que mis materiales son muy buenos, pero que para mí en lo personal ya no me satisfacen. Entonces, es momento de generar un cambio, de generar una innovación. Entonces, mientras más comprometidos estamos con la evaluación, con la autoevaluación, con estarnos autoevaluando, le damos más apertura a que podamos ir perfeccionando nuestro quehacer educativo, nuestras prácticas. En mi caso, por ejemplo, los materiales. Para mí creo que es importante que adicional a esos materiales yo pueda darle un giro a mis clases, que puedan ser más divertidas, que puedan ser más entretenidas para mis alumnos, que les dejen un aprendizaje con mayor significado para ellos. Y bien, vamos a continuar platicando un poquito más de la evaluación, pero ahora vamos a observar la evaluación en México, ¿sí? El sistema educativo nacional ha tenido distintos cambios a través de los sexenios que se han presentado. Particularmente se puede observar el sexenio de Peña Nieto, en donde se aprueba la reforma educativa. Esta reforma educativa, pues bueno, tenía la idea de bueno, no tenía la idea, sino que aprobó la ley del servicio profesional docente y con esta ley simplemente aparece el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, este instituto que durante ese sexenio apoyó al ingreso de los docentes, a la promoción de los docentes y a la permanencia de los docentes, cosa que en su momento fue un cambio muy grande, implicó que hubiera muchos disgustos por parte sobre todo del CENTE debido a que pues el manejo de las plazas que se tenía anteriormente estaba a cargo de ellos.
Con esta reforma, además de venir a hacer una reforma laboral, en cuanto a reforma educativa, vamos a observar planes de estudio que en realidad no generan gran cambio. Vamos a ver también que se busca que haya una universalidad, que más personas tengan acceso a la educación, que ahora sí las personas puedan tener educación básica y también de media superior como parte de la obligatoriedad. Asimismo, también en esta reforma vamos a observar que este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se encarga de aplicar evaluaciones para los docentes que ingresan al sistema educativo nacional. Asimismo, a los mismos docentes que ya se encuentran dentro del sistema los evalúa para ver su nivel de desempeño. También para promoverse a directores, a subdirectores y también a los distintos cargos se hace a través de una evaluación. ¿Tuvo sus ventajas? Sí, sí tuvo sus ventajas, tuvo sus desventajas también. En este sexenio podemos observar que hubo ya como una homogenización en algunos aspectos y a pesar de las buenas intenciones que se tenían con esta ley, cuando llega el siguiente sexenio, obviamente lo primero que se hace es derogar esta ley. Entonces, el 13 de diciembre del 2018, ya con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se deroga esta ley, se desaparece el INE y se cambian los procesos para docentes. Ahora los procesos que se hacían anteriormente por el INE ahora se cambian para el UCICAM. El UCICAM se encarga de evaluar a los docentes que van a ingresar al sistema educativo nacional, obviamente cambiando los aspectos también laborales, en donde los docentes que ingresan hacen su examen, hacen un curso y ahora aplican para entrar al sistema educativo por un periodo de 6 meses, contratos de 6 meses. Adicional a esto, se busca tratar de lograr más esa parte de la universalidad, de lograr a más personas, de que más personas tengan acceso a la educación. Adicional a derogar la ley, se puede observar también en este sexenio que hay muchas inconformidades y muchos aspectos en cuanto a nivel laboral que quedaron en el aire con respecto al sexenio anterior. Respecto a la evaluación, vamos a observar que ahora se elimina la evaluación de permanencia y simplemente se queda la evaluación para el ingreso y para la promoción. Entre otros aspectos que son relevantes en este sexenio es el querer hacer cambios en el currículum. Un claro ejemplo lo tuvimos nosotros en educación media superior, en donde se ha estado haciendo trabajo colegiado el semestre pasado y este semestre para buscar hacer cambios en las distintas asignaturas, cambios que se buscan en un año puedan estar vigentes y cambios que en esta ocasión se consultaron con los docentes. Bien. Este trabajo fue realizado con apoyo del documento de la evaluación educativa, concepto, periodos y modelos, toda la información relacionada a la evaluación. Como aporte final, me queda simplemente resaltar que la evaluación es un instrumento que nosotros los docentes aplicamos día con día. A veces no lo hacemos de manera consciente, pero cuando lo hacemos de manera consciente podemos generar un cambio y una innovación en nuestras actividades del quehacer cotidiano. Con esto me despido, deseando que tengan una excelente noche y no se olviden de evaluar constantemente sus actividades. Gracias.